Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo gigante, rompecostilla en el nombre de Cristo de parte de su servidor. Yo soy el pastor Edgar Castillo. Estamos en la población del municipio Huexa, Santander, Colombia. Y queremos enviarle un abrazo gigante, rompecostilla en el nombre de Cristo a todos ustedes. Estamos en la iglesia Oasis 2 desde esta población y en la cobertura del Ministerio de Jesucristo, Amor y Verdad con el pastor Jimmy Pérez desde Yauco, Puerto Rico. Queremos compartir con ustedes una palabra poderosa en el libro de Amos, donde dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estamos en tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que estos son tiempos peligrosos y que la iglesia no puede estar dormida ante los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Por supuesto que la gente se ha acostumbrado a vivir un evangelio mediocre, un evangelio a medias, y la palabra nos enseña que siempre los hombres de Dios, los profetas de Dios vivieron momentos fuerte, difícil. Bueno, la palabra nos sigue manifestando lo que está ocurriendo en el mundo. Dios nos ha estado ministrando cómo está la iglesia de hoy, una iglesia dormida, una iglesia que se encuentra pendiente de lo material, que está pendiente de lo que acontece a diario para surtir en sus propias necesidades, pero no está mirando más allá del ojo profético. Vemos lo que está ocurriendo en Venezuela, donde la corrupción abarca niveles dantescos, donde hay atropello, desapariciones forzosas, donde hay persecución, y también vemos lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Rusia en contra de la población de Ucrania, que están sobreviviendo, buscando de cómo salirle a lo que está aconteciendo. Es bastante complicado, bastante difícil. Y lo que está ocurriendo en Israel, donde Israel fue abordado por grupos terroristas que fueron asaltados sus muros, y muchos han muerto, otros han sido puestos en prisión, otros están siendo perseguidos. En fin, queremos decirle que lo que está ocurriendo en la palabra se sigue cumpliendo. Tenemos que tener mucha cordura, porque Dios quiere que la gente despierte, que su pueblo despierte. Bueno, por allí escuchamos un audio de nuestra hermana profeta Jacqueline Castillo, una joven de la iglesia Luz del Mundo, donde ella manifiesta que tuvo un encuentro con Dios y pudo escuchar la voz de Dios alertándole de estos tiempos, que quiere una iglesia que busque la presencia de Dios, una iglesia que viva en el Espíritu. Mire, la palabra dice: el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Hay una iglesia que está dividida, hermano. Una iglesia que necesita de Dios. Una iglesia que necesita avivar el fuego del Espíritu Santo. Hoy en día ya no se ven los mismos milagros, ya hoy no se ve el amor, el fervor, ese deseo de la iglesia, de la gente en estar en las congregaciones, porque hay un estupor espiritual que le ha venido atando. En esta palabra profética que manifestaba nuestra hermana, ella decía que la iglesia tiene que sanar esas heridas que han venido entorpeciendo, enturbiando la función del Espíritu Santo en la iglesia. Hay que soltar toda envidia, hay que soltar todo rencor, hermanos contra hermanos, pastores contra pastores, apóstoles contra apóstoles. Es algo que viene ocurriendo sin precedentes, por lo cual
una iglesia que esté unida, el enemigo no va a poder en contra de ella, no va a poder, aunque le haga la guerra, no va a poder contra ella. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay disensión entre una y otra congregación, que si esta tiene la falda más larga, que si aquella más corta. Lo interesante y lo importante de todo es que la iglesia viva en el Espíritu, que camine en la visión de Dios, que la gente se adapte a esa palabra para cumplirla. Dice, le decía la voz a esta profeta que ya está bueno de tanta división, que ya está bueno de todo pleito, que ya está bueno donde la gente esté viviendo dividida, donde se le invita a una actividad, se le envía una carta y la obvia, la agarran, la rompen y la echan a la basura. Eso está ocurriendo hoy. La gente se está dividiendo cada vez más. Las iglesias no se comparten. Hay en ellos mucho odio, hay en ellos mucho rencor, que si yo predico mejor, que si yo tengo la unción, que si tú no la tienes, que yo salto más, que yo brinco más, que tengo más conocimiento, que yo soy más teólogo, que yo ocupo más la palabra para enseñar, que tú no enseñas, que yo tengo y tú no tienes. Esto está ocurriendo y viene empañando el verdadero evangelio. Manifestaba la voz de Dios en esta mujer que ya está bueno la división, que ya lleguen hasta ahí el pleito, el uno con el otro en la congregación. La voz le decía que quería que el pueblo se uniera, unidad en el Espíritu. Dios en este tiempo pide una nueva unción fresca del Eterno, una unción que motive a la gente de Dios, que motive verdaderamente al que necesita, al que desea buscar su presencia. Que las alabanzas suban al altar con un incienso fresco, con un incienso nuevo, con una unción diferente. Que el pastor vaya a buscar a la pierniquebrada, que viva en la cobertura del Espíritu de Dios, viendo la necesidad para ir a acudir a salvar, ayudar, a restaurar a aquellas ovejas que necesitan ser restauradas, que necesitan de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Dios necesita una palabra fresca. Dios necesita que el pastor ministre una palabra que restaure, una palabra que evite la división del pueblo de Dios. No que sobre el pecado hay que exhortarlo, hay que señalarlo, pero hay que hacerlo con amor, con premura, pero con mucho amor, para que la gente pueda entender que Dios llama a un arrepentimiento genuino, que Dios llama a una vida de santidad, de unidad en el Espíritu, para que la gente se aperciba, se prepare. Decía esta hermana en esa palabra que alguien le impedía que llevara esa palabra, porque tenía que llevar esa palabra a diferentes congregaciones. ¿Sabe quién se opone a la verdad? ¿Quién se opone a la iglesia? ¿Quién se opone a la palabra? El adversario, hermano. Y tenemos que luchar, tenemos que batallar contra el enemigo. Tenemos que procurar predicar esta palabra, no por vanagloria de nosotros, no por vanagloria de que hablamos bonito, de que tengamos mucho conocimiento. Tenemos que esforzarnos para nosotros caminar en la unción del Espíritu y permitir que sea el Espíritu Santo que nos oriente, que nos lleve a dar esa palabra, una palabra de unción, una palabra fresca. Ya estamos cansados de las caras más famosas, pero que no se señale el pecado, no se hable de la santidad, no se hable del amor, de la unidad de la iglesia, sino pura fama, puros aplausos, puras comodidades. Dios te bendice, Dios te da, Dios te acomoda, pero no exhortan lo malo. Hermano, esto es lo que ha venido objetando el Espíritu Santo en este tiempo, para que nosotros nos apercibamos a entender que es Dios que quiere para nosotros un crecimiento. Sí,
Y es que si usted puede entender lo que está aconteciendo hoy en día es bastante desagradable, donde los hijos de Dios están haciendo lo que les da la gana. Hay gente que está en lo malo, practicando el pecado, hay gente que no le importa hacerle daño al prójimo. Y la venida de Cristo quiere decir que la venida de Cristo está muy cerca. Hay pastores que ya dicen que el infierno no existe, hay otros que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Perdóneme, yo me voy con Cristo. Esa es la convicción que tenemos, porque la palabra lo manifiesta ampliamente en sus capítulos y versículos. Muchos quieren predicar por vanagloria, hay unos que quieren jactarse, manifestando exégesis, palabra teológica, pero no han nacido de nuevo. Son gente que siguen en la arrogancia, en el orgullo. Hay líderes cristianos que están predicando, que están danzando, que son de organizaciones musicales, que son músicos, pero están practicando lo malo. Así que Dios llama a un arrepentimiento genuino. Si usted quiere irse para el reino de los cielos, hágalo. Busque la voluntad de Dios, busque la voluntad del Eterno, practique la palabra, practique los mandamientos bíblicos, porque la gente se ha venido, hay pecados ocultos en los púlpitos cristianos y la gente anda haciendo lo que le da la gana. Permíteme decirle que porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, comenzarán a amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias, como lo manifiesta en 2 de Timoteo 4:3. Quiero decirle que hay muchos que se han involucrado con el Dios política, donde han buscado un lucro, donde han buscado un beneficio personal, donde están matando con palabra quemada por el sol, con aceite rancio. Están presuntamente ministrando una palabra que está muerta. En esa palabra que manifestaba esta amiga, hermana, profeta, decía que Dios le decía que hay muchos que se han convertido en bastardos. Usted sabe que bastardos son aquellos que, sabiendo la voluntad de Dios, sabiendo sus principios y sus mandamientos, comienzan a hacer lo que les viene en gana. No les importa nada. Pastores, exhorten para bien, porque hay pastores que no saben lo que está ocurriendo en la profundidad de su congregación. Gente que se está montando en pecado y que no han perdido los estribos, han perdido la cordura y han venido obviando la verdad. Tienen comezón de oír y buscan escuchar lo que a ellos les conviene oír, lo que a ellos les conviene escuchar para sus oídos. Pero así está ocurriendo, donde la gente le da desigual, hay amiguismo, hay gente que no quieren buscar la presencia de Dios como es debido, y tenemos una situación dantesca de lo que está pasando en este tiempo en las congregaciones. Hay gente que son rebeldes, que se van de la iglesia porque ellos se dice que quieren estar viviendo según sus propias concupiscencias, sus propios pecados. Están llevando su vida a una ira de Dios. Están llevando su vida a una condición donde Dios está hastiado de toda esa pecaminosidad, de todos esos males. Hay gente que se están convirtiendo en bastardos. Al usted no escuchar la voz de Dios, al usted no recibir las recomendaciones que le da la palabra profética, que le da la Biblia, el libro de Dios, usted se está convirtiendo en un hijo rebelde, en un bastardo. Y el bastardo no puede ser reconocido. O sea, usted no es hijo si no está haciendo la voluntad de Dios. Hay jóvenes desobedientes que creen que Dios no los está viendo, que se han levantado en contra de sus madres,
que la han incluso hasta golpeado, que la han vejado, que hablan en contra de ella a sus espaldas, padres, madres que están en esa división, ¿sabes? Y esto ocurre porque hoy en día están ingiriendo el pecado del mundo, están ingiriendo esas sustancias diabólicas, licor, droga, y han conllevado a que el pecado arrope su vida. Es tiempo, dice la palabra, que el juicio comience por la casa de Dios. Y es que esto va a comenzar por la casa de Dios. Pero mire, y si comienza por nosotros primero, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio? ¿A dónde quedará el impío? ¿A dónde quedará el pecador? Es lamentable, es triste lo que viene ocurriendo, mis amigos, mis hermanos, ustedes que me escuchan. Sea usted partícipe de la palabra de Dios, porque estamos en tiempos proféticos, tiempos peligrosos, congregaciones contra congregaciones, iglesias contra iglesias, gente contra otros, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres. Y necesitamos que Dios haga en la familia, necesitamos que Dios haga en nuestras congregaciones, que Dios manifieste su poder absoluto, pero necesita el hombre apartarse del pecado. Mire, seguir la paz con todos, como dice la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro de los Hebreos 12:14, donde nos dice: por lo cual fortaleced las manos caídas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Tenemos que meter los pies. Hay muchos pies que están caminando en camino de muerte, y la gente no quiere apercibirse, y la gente no quiere arrepentirse, y el hombre de pecado está poseyendo el mundo con el espíritu del anticristo, metiéndose en congregaciones cristianas, en iglesias evangélicas, donde ya los pastores, muchos son afeminados, donde los pastores están convirtiéndose en delincuentes, donde pastores están abrazando la política, donde pastores se identifican con gobiernos políticos absurdos que son diabólicos, y aplauden lo malo y le dicen profecía bonita para que les llenen los bolsillos, los pongan con buenos carros, les den buenas casas. Y eso está pasando hoy en día, hermano. La palabra dice, hermano, repito esta palabra: haced sendas derechas para vuestros pies, para que el que es cojo no se salga fuera del camino. Si usted es cojo, no se salga del camino, no fracture el evangelio, no se convierta en apóstata, busque la presencia de Dios, métase con Cristo, ayune, ore, procure esforzarse, haga lo posible de congregarse, no deje de congregarse, vaya y respalde los cultos, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el que es cojo no se salga fuera del camino, y seguir la paz con todo. Hoy en día hay congregaciones que están en contra de otras, hay concilios y confraternidades que si usted no es de ese concilio, usted no lo invitan a predicar, porque hay asesión de personas, y la Biblia dice que nosotros no podemos hacer asesión de personas porque estamos pecando. Le hago este llamado a los presidentes de confraternidades que se metan en cintura con Dios. Dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que alguna raíz de amargura brotando estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que hay que buscar a Dios. No contamine a otro. Cambie su actitud, cambie su vida, póngase a derecho con Dios. No permita que el juicio caiga sobre su vida. Busque de Dios y deje que Dios trabaje en su vida. Pero no siga ministrando así, por el amor a Dios. Padre, esta es tu palabra, te pido que te glorifiques en el nombre de Jesús. Que esta palabra llegue a donde deba llegar y que haya concientización de la gente que escucha este mensaje, en el nombre de Jesús. Sigue nuestras redes sociales, estamos en el portal de YouTube, Presencia TV Edgar Castillo. Dale like a nuestros videos y suscríbete. También estamos en TikTok, Edgar Castillo. Allí estamos para servirle en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente.